En esta clase vamos a aprender a definir tipos de datos de usuario. En principio lo que tenemos que tener en cuenta y saber es que un tipo de dato de usuario lo que nos facilita es crear un tipo de dato, digamos, en particular con un nombre que nosotros especifiquemos y podamos utilizarlo en todo el ciclo de vida del diseño de la base de datos. Es decir, que con esto lo que vamos a estar evitando es tener, tener campos que en realidad representan lo mismo en toda la base de datos, como el campo ID paciente, y que por error se definan en distintos tipos de datos, y lo que eso nos genere eh, una, una pérdida de la performance en cuanto a cuando realicemos consultas y otras operaciones. Entonces lo que vamos a estar haciendo es, vamos a abrir la base de datos en la carpeta programabilidad, ¿sí? Vamos a abrir allí y vamos a abrir la carpeta types. Fíjense que acá tenemos varias carpetas. La que a nosotros nos interesa es la que dice User Defined Data Types. Entonces vamos a seleccionar aquí y vamos a darle clic derecho y vamos a poner nuevo tipo de dato. Acá viene entonces, haciendo un resumen de los tipos de datos que estuvimos y los campos que estuvimos creando. A simple vista, ¿qué tenemos? Por ejemplo, como dijimos anteriormente, el campo ID paciente, ¿no? Que en todas las tablas lo definimos como entero. Entonces, lo que podríamos hacer acá es definir, por ejemplo, el tipo de dato paciente, ¿sí? Y decirle que paciente va a ser un entero. Un entero, ok. Y le doy ok. ¿Sí? Y fíjense, ahí me creó el nuevo tipo de dato de usuario paciente. ¿eh? Esto que dice acá dbo.paciente. DBO es el esquema de la base de datos por default, por defecto. Entonces, a eso no le tenemos que dar importancia por ahora, pero sepan que hemos creado un nuevo tipo de dato paciente, que es un entero y que no permite nulos. ¿Sí? Em, Ahora bien, ¿cómo hacemos, ¿cómo hacemos para crear nosotros otro tipo de dato desde la consola? Desde la consola. Bueno, vamos a poner la instrucción siguiente. Vamos a poner create type. Sí, vamos a ponerle create type. Vamos a hacer en este caso, vamos a poner para el ID de los médicos. Entonces vamos a poner create type médico, médico. Y acá lo que sigue después es la instrucción from y acá le ponemos el tipo de dato. Entonces acá le ponemos entero, int, y le especificamos que no permita nulos, not null. Le damos F5, es para ejecutar la instrucción que tenemos escrita en la consola. ¿Sí? Me dice que se ejecutó correctamente. Y si venimos a la carpeta de tipo de dato usuario, vamos a poner actualizar y ahí tenemos el nuevo tipo de dato creado, médico. Bueno, ahora qué vamos a hacer con esto. Vamos a ir a las tablas, ¿sí? Vamos a abrir, por ejemplo, la tabla pacientes, vamos a darle clic derecho y vamos a hacer clic en diseño. Acá tenemos las tablas, los campos de la tabla. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a venir a la columna tipo de dato y la vamos a cambiar por el tipo de dato de usuario que acabamos de crear. En este caso, para paciente le corresponde el tipo de dato
paciente. Fíjense que ahí cuando lo escribo me lo autocompleta y después de los dos puntos me pone al tipo de dato que corresponde. Bajo con la flechita hacia abajo, ya quedó establecido y la guardo la tabla. Y ya está. Esto es el proceso, esto es el proceso de crear los tipos de datos de usuario y establecerlos en las tablas donde corresponde, ¿sí? Esto lo que me evita, como dije anteriormente, es que eh, otro usuario de la base de datos que tenga permisos para crear tablas, para modificar tablas, eh, teniendo una estructura de tipo de datos de usuario definido, tendemos a cometer menos errores porque acá podría venir otro usuario y en vez de ponerme int me pone big int, ¿sí? Y ya con eso estaría afectando la performance de la base de datos. Entonces, vamos a actualizar la tabla de turnos, por ejemplo. Esta la vamos a cerrar. La tabla de turnos, vamos a poner diseño y vamos a bueno, acá no tenemos un tipo de dato para el turno, pero bueno, lo vamos a agregar. Lo vamos a agregar desde la consola directamente, lo vamos a agregar. Vamos a agregar desde acá. Vamos a poner tipo de dato turno entero también, not null. Lo selecciono, le doy F5 y ahí me lo creó. Entonces yo ya puedo venir acá y decirle que id de turno es de tipo turno. Esto me dice que no me lo encuentra porque tengo que volver a abrir la tabla en la vista de diseño y ahí sí lo tengo. Le doy guardar. Vamos a crear otro. Esta tabla ya está. Vamos a crear otro tipo de dato para. Vamos a actualizar aquí abajo. Para la historia. Historia. La historia también es entero. Selecciono para un seleccionado rápido. Me paro con la tecla inicio al comienzo de la cadena. Mantengo apretada la tecla Shift y presiono la tecla End o finalizar. Y ahí me selecciona todo el string. Fíjense que si yo tuviese, por ejemplo, acá un print 5, por ejemplo, ¿no? Yo puedo seleccionar ese print 5 y solamente presionando F5 lo que va a ejecutar solamente F5. Y si yo tengo seleccionado la línea de abajo y aprieto F5, me va a generar solamente ese script. Si yo selecciono todo y aprieto F5, me va a hacer un print de F5 y lo siguiente que obtengo es un error porque el tipo de dato historia ya existe. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, yo puedo ejecutar parte de los scripts que tengo en la consola, no necesariamente tengo que ejecutar todo lo que está ahí. Entonces ya vamos a actualizar acá. Ya tengo otros tipos de datos creados, en este caso creé el tipo de dato historia. Vamos a venir a la tabla de historia. Y acá vamos a ponerle en vez de entero, historia. Cerramos, guardamos. En la tabla de historia paciente hacemos lo mismo. Acá ponemos historia. En ID paciente le colocamos paciente. Y en ID médico le colocamos médico. Guardamos. Y ya está. Y así, digamos, tendríamos que ir creando tipos de datos de usuario con los tipos de datos que creamos que pueden llegar a ser relevantes en el sentido de lo que pueda llegar a afectar a la performance. Lo más conveniente es crear tipos de datos de usuario para las primary key y para valores por ejemplo, de observaciones, valores de cadenas de texto, donde
distintos usuarios eh, me pueden colocar tipos de datos muy variables. Puede venir un usuario y me puede poner un varchar 1000, después viene otro y para una observación también me coloca varchar 500. Entonces, ya que estamos, vamos a agregarlo. Vamos a agregar acá, vamos a poner observación y vamos a ponerle donde dice from, vamos a ponerle varchar 1000. ¿Sí? Le sacamos not null porque una observación puede estar vacía, no necesariamente tiene que contener un valor. Le damos F5, ya tenemos el tipo de dato creado y vamos a venir a la tabla turno y en observación le ponemos tipo de dato observación. Guardamos, cerramos. No sé si en paciente también teníamos una observación. Sí, acá teníamos una observación también. Le ponemos observación. Guardamos. En historia, acá también teníamos observación. Y ahí terminamos con la clase de tipos de datos de usuario.